A partir de ahora comienza Intercambio Inmobiliario Federal. En los siguientes 60 minutos compartiremos la experiencia de diferentes profesionales inmobiliarios de todo el país, quienes nos brindarán detalles de su actividad desde sus inicios y hasta la vorágine laboral que día a día transitan. Conduce el corredor inmobiliario Alberto Loyarte. Bueno amigos, continuamos recorriendo a lo largo y a lo ancho, y en este caso a lo alto, porque estaría en el norte, nuestro entrevistado de hoy, que es el amigo y colega Luis Lerner de Salta. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Albertito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo quería un poco tener una visualización, porque nosotros, como somos porteños centristas, entonces siempre recurrimos a los mismos 4 o 5 referentes, que son amigos, que son buenas personas, pero a veces necesitamos contar con la opinión de qué es lo que pasa en cada uno de los lugares, porque no son siempre las mismas. ¿Cómo ves venir este 2025 desde el punto de vista inmobiliario, obviamente, tanto en alquileres como en venta, en fin? ¿Cómo está la perspectiva desde Salta? Bueno, yo creo que arrancamos bien, al menos con mucho optimismo. El año terminó, no digamos seguro, pero con bastante incertidumbre. Pero vamos visualizando un camino futuro. Se va viendo más o menos la perspectiva durante el año, qué es lo que va a ser. Hasta ahora el gobierno, con todas las medidas que se tomaron, consiguió cierta estabilidad, sobre todo en el aspecto cambiario, y eso se reflejó también en la parte hipotecaria, en los bancos, en los créditos, en las tasas de interés, y bueno, eso ayuda a que el mercado más o menos empiece a tomar confianza y se puedan llevar a cabo operaciones y la gente empiece a hacer lo que tiene que hacer, porque todos tienen necesidad de algo. A ver, hay gente que tiene necesidad de vender porque tiene una proyección hecha después de esa venta, ya sea por una inversión o por una reinversión. Hay gente que tiene necesidad de comprar porque bueno, ya hace rato que tiene el dinero y quiere comprar, o porque tiene un crédito pactado y quiere comprar, o porque ya quiere dejar de alquilar y quiere comprar, quiere pasar a ser propietario. Y también, bueno, ni hablar de la demanda de alquileres, que es altísima. En Salta hay un déficit de viviendas creo que está en el 98% el déficit. Entonces eso hace que la demanda de alquileres sea siempre altísima, y que el mercado locativo se mueva terriblemente en todo momento. O sea que sería un buen momento para que alguien invirtiera en propiedades para alquilar en Salta, por ejemplo. Sí, eso se está volviendo a ver y está volviendo a ser. En algún momento se estigmatizó mucho, gente de la política salió a decir, no, ¿cómo vas a tener una casa para alquilarla o 2 casas para alquilar y vas a hacer de eso un negocio? Pero es que es un negocio. A ver, el negocio inmobiliario existió desde que se creó el mundo y en todo el mundo. ¿Mm? Hay gente que, así como hay gente que es una forma de la preservación del valor del ahorro que cualquiera va haciendo, ¿no es cierto? Yo lo puedo tener en oro, lo puedo tener en dólares, lo puedo tener en yenes, en blockchain o en figuritas de colores, qué sé yo, un cuadro. Y también lo puedo tener en una propiedad, y creo que cumplo de alguna forma una función social si la alquilo, porque le doy la posibilidad de que alguien la utilice. Cuando, digamos, si vamos a hablar de derechos, la obligación del que incumplió fue un Estado que no resolvió el problema. Entonces, pero no es culpa del privado que el Estado no lo haya resuelto, porque de alguna forma también el Estado cobró
los impuestos para resolverlo. Y no ocurrió. Totalmente. Al margen de eso, y no tan al margen, pero va de la mano, el derecho a la propiedad privada. Tener en cuenta que siempre el derecho a la propiedad privada y al decir esto es mío, porque lo obtuve de buena fe o como te digo, de la mejor forma posible, claro, y esto me da derecho a no perder plata, básicamente. Y si tengo que de esto hacer negocio, también lo puedo hacer. Entonces, eso también viene avalado por el derecho de la privada. Bueno, en ese creo que las cosas van bien. Van bien, el mercado locativo empezó a moverse de otra forma, la demanda de alquileres es muy buena, es siempre alta, siempre alta. Los propietarios volvieron a tener confianza para poder alquilar sus propiedades y ponerlas en el mercado. Muchos las habían retirado el año pasado con las leyes de alquileres anteriores. Y bueno, los propietarios volvieron a tener confianza porque la renta básicamente comenzó a equilibrarse también. Volvió al 5 y moneda, 5,5% de renta sobre el valor de la propiedad que se había perdido desde hace mucho tiempo. Estábamos en 2%, que es bajísimo. Exactamente. Entonces no era negocio para nadie poner a alquilar una propiedad, porque ni siquiera se cubrían los costos para tener la propiedad en condiciones en caso de que el inquilino la devolviera y ponerla de vuelta en el mercado. Pero bueno, al poder subir esa renta, en un 5 y pico ya estamos de vuelta en un numerito que le sirve a todos. Acá el único problema que yo veo que va camino a solucionarse, pero no se solucionó todavía, es el desfasaje que hay entre los ingresos de los inquilinos y los valores de alquiler. Por ejemplo... Bueno, pero eso también va en línea con el tema de los préstamos. Los préstamos también todavía son para un segmento muy bajito de ingresos más o menos altos también, ¿no? Pero exactamente. Esto es un proceso. Me parece que además dentro de todo eso hay algo que yo creo que se empieza a ver nuevamente, que es que los bancos cumplan su función de intermediar entre la oferta y la demanda de dinero, que hasta hace un tiempo no era juntar la plata para prestársela al gobierno, que era más fácil, menos riesgoso, más barato. Y sí, los bancos, el dinero comenzó a hacer negocio de vuelta, digamos. Pero bueno, es como vos decís, esa diferencia se nota no solo en el tema de los alquileres, sino también en los créditos, como vos decís. Esa diferencia, ese desfasaje entre los ingresos de las personas destinatarias de los créditos o futuros inquilinos y el costo, básicamente el costo del alquiler o el costo de la cuota de un préstamo. Yo creo que equilibrando eso ya estamos con un mercado súper aceitado y vamos para adelante. Y el resto está todo encaminado. En cuanto a las ventas, las propiedades bajaron desde hace 6 meses para acá, bajaron mucho los precios, algunas se mantuvieron, las que estaban ya con precios bajos, y actualmente hasta ahora no han subido. Hay una perspectiva de que empiezan a levantar los precios nuevamente, pero hasta ahora los valores de venta no subieron, y creo que es un buen momento para comprar, básicamente. Además, el otro tema que a veces nos olvidamos es que nosotros, vos decís, bajaron o subieron. ¿Respecto de qué? Respecto del dólar. Ahora, yo estuve mirando estadísticas con un colega que hace tiempo entrevisté y él tiene una estadística muy buena. Me pasó hace poco porque un cliente que había comprado hace 7, 8 años en $100.000 un departamento de 2 ambientes, ahora estaba vendiendo en 50.
Y me dice, estoy perdiendo $50.000. No. Lo que en aquella época comprabas con $100.000 en bolsas de cemento, en kilos de pan, en kilos de asado, en litros de nafta, hoy lo estás comprando con los 50, o sea que preservaste el valor de tu inversión. Ojo, ese es el valor real. El otro es un mecanismo de intercambio. El hecho del dólar es un mecanismo de intercambio. Si hubiéramos tenido la unidad financiera inmobiliaria como usan en Chile, no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, a veces el tema pasa, me parece, por esta cuestión de esto vale tan, y además durante estos 8 o 9 años lo usó. Que además, si contarlo, tuvo que haber pagado alquiler, esto, el otro, en algún lado tenía que vivir. O sea, es una reserva de valor válida el ladrillo. Yo insisto en eso porque es lo elemental que nosotros creo debemos de defender y hacerle ver al cliente que esto no es bajo, subió en dólares, no. Así es, tal cual. Yo creo que mejor expresado que de como vos lo dijiste, imposible. Yo lo dije, yo tiré la puntita, te dije los precios bajaron. Pero sí, es verdad, es una baja financiera. No es la baja en el valor real. Las propiedades conservaron su valor, como tiene que ser, y están en el valor correcto. Yo como tasador te lo puedo decir, lo que vale las casas que estoy vendiendo actualmente o que tengo en venta, las estoy vendiendo con el valor real igual que hace 6 meses. Ahora, financieramente, la gente ve que bajaron los precios, entonces es una forma de expresarlo de alguna forma para que tal vez el mercado lo entienda. Cuando uno explica todo el entorno de la variable, tal vez no lo comprenden mucho o no hay tiempo para explicarlo, pero es como vos decís, las propiedades tienen su valor correcto. Como profesionales creo que tenemos que tener la obligación de dar esa visión para que quede claro. Sí, para evitar malas interpretaciones o confusión en la gente, porque hay gente que no, porque esto subió, porque esto va. Sí. El ladrillo sigue siendo buena inversión, esa es la demostración palpable, ¿no? Esa es la mejor frase. Y yo creo que, bueno, es la que estamos convencidos los que trabajamos en esto. Y yo trabajé toda mi vida y vendí de todo en mi vida, desde los 8 años, yo a los 8 años vendía naranjas en la cancha. Y vendí autos y vendí lo que se te ocurra, lentes de sol, accesorios para celulares, de todo. Y fui gerente en 2 bancos y gerente financiero en otro y ocupé muchos cargos directivos también. O sea, conozco toda el mecanismo financiero y sobre todo el de ventas. Y en un momento dado en mi vida dije, tengo que vender este producto porque es el mejor, porque es como vos decís, el ladrillo. Claro. Yo pienso como los viejos, como los pasado y el anterior, que decían, ladrillo, no hay como el ladrillo para invertir. El otro día yo charlaba con gente joven y me decían, no, porque el alquiler es buena, es más negocio para mí, dice, alquilar una propiedad, vivir ahí, antes que comprarme una casa. Y yo le decía, yo no pienso de la misma forma. No hay como ser propietario y decir, esto es mío. Y el sentido de pertenencia y todo eso que se refleja en eso. Como decía el padre de un amigo mío, un hombre que ya falleció, decía, en la vida hay que ser tenedor. Y me acuerdo que una vez le digo, ¿tenedor de cómo tenedor? Y dice, tenedor tenés que tener. Tenés que tener, y si no tenés, no tenés nada. Un tema de respaldo para tener un crédito, para poder tener algo, también es una urgencia, vos sabés que podés recurrir a eso que está ahí, así que bueno. Bueno, Luis, no te quito más tiempo, sé que ya estás para el descanso, pero ha sido un gusto conversar contigo, a pesar de que yo siempre interrumpo, pero bueno, sabés que estoy de frente.
No te creas. Y no estoy para el descanso, todavía me queda un buen rato todavía de trabajar. Así que... Bueno, me alegro mucho que esté todo lindo y que pareciera que también en Salta se suma a otras opiniones que vengo recopilando, donde la tendencia para este año 2025 de nuestra actividad parece ser prometedora. Sí, a propósito, en Salta tenemos el 14 de marzo próximo, tenemos la primera reunión del año de COFESI, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios. Ajá. Que lo hacen a media con los jujeños también. No. Jujuy hace una reunión previa el día anterior. Bueno, pues algo de esto, ese chisme me había llegado. Sí, no, está bien, sí, es una reunión que se hace presentando el colegio de Jujuy con gente del gobierno y de COFESI, pero la reunión de COFESI del Consejo Directivo es en Salta el día 14, donde vamos a tocar, entre otros puntos, en el orden del día, todos estos temas que hablamos, el tema de los créditos hipotecarios, de las ventas y de los alquileres. Claro, y sí, porque tenemos que intercambiar lo que va ocurriendo en los diferentes lugares para sacar el mejor provecho y brindar nuestra razón de ser a la sociedad, a la comunidad, porque es nuestra función. Así que bueno, me parece buenísimo. Aparte de las operaciones es informar, es mantener al tanto de cómo se mueve el mercado, porque es lógico, a ver, zapatero a sus zapatos, nadie sabe. Sí, a las autoridades asesorarlos en que legislen lo que corresponde o sea, nosotros estamos en una actividad que tenemos muchas aristas a las que somos, digamos, de alguna manera informe de qué es de que escuchamos lo que la sociedad está buscando, desde lo arquitectónico, desde los barrios cerrados, dónde ubicarlo, si es de una manera, si es de otra. O sea, hay montones de cosas que a veces nosotros no mensuramos nuestro rol en la sociedad. Creo que es necesaria esa autovaloración. Yo en los 23 años que tengo como corredor inmobiliario, tuve que hacer de psicólogo, de asesor matrimonial y un montón de cosas más vinculadas a la decisión de las personas, ¿viste? Sí, claro, que es muy difícil. Sí. No estamos vendiendo caramelos, estamos vendiendo bien preciado. Estamos en un momento muy, muy clave de muchas familias, por ahí una sola vez en la vida compran, así que no es así nomás, así que bueno. Bueno, Luis, te agradezco el aporte, un abrazo grande y nos estaremos viendo en algún momento. Otro para vos, Albertito. Siempre es un gusto verte y conversar con vos. Bueno, te agradezco. Bueno, amigos, recorriendo nuestro país con este intercambio inmobiliario federal, hoy hemos llegado virtualmente desde ya a la provincia de San Juan y nos encontramos con el corredor inmobiliario Esteban Costela, que es el presidente del Colegio Inmobiliario de la provincia. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Te hago una pregunta, que de San Juan todavía no teníamos así un contacto. ¿Cómo llegaste a la profesión o la profesión llegó a vos? Sí, un poco de las dos. En realidad, cuando yo comencé mis estudios, comencé con arquitectura, la parte inmobiliaria me gustaba mucho desde ese lugar. Después, por distintas cuestiones de la vida, no pude seguir estudiando y tuve que ponerme a trabajar. Así que comencé trabajando, en un comienzo vendía libros, enciclopedias, y luego de eso llegué un día sábado a una inmobiliaria conocida de acá de la provincia. Habían estado tomando currículum hasta el día viernes, yo recién vi el aviso el sábado, igual me presenté, no me quisieron tomar en ese momento una entrevista, insistí hasta que me entrevistaron y el lunes me llamaron para comenzar. Y bueno, arranqué ahí más que nada con administración, es muy tema administrativo y comencé mis estudios. Y mientras iba trabajando, iba estudiando esto porque la verdad me gustó mucho.
Y bueno, así llegué luego a independizarme y tener mi propia inmobiliaria. ¿Y hace cuánto que estás ya en la actividad como profesional? Y hace 16 años aproximadamente. Empezaste de joven entonces con esa entrada casi casual a la actividad. Sí, yo ya tengo 42, así que hace 16 que estoy ya en el rubro. Empecé joven. Bueno, mi intención era, como te decía antes, intentar reflejar un poco cuáles son las perspectivas para este 2025 en el tema inmobiliario en cada provincia. ¿Cómo están las diferentes rubros que nosotros podemos estar abordando? Por ejemplo, el tema alquiler, las ventas de pozo, cuáles son las perspectivas de nuevos emprendimientos, desarrollos, en fin. Vayamos avanzando con los temas. Bien. Si querés arrancamos desde lo cotidiano, que sería el alquiler. El alquiler tuvo un repunte luego del DNU de diciembre del 2023, que la verdad que nosotros ya lo veníamos previendo, pero realmente fue más veloz de lo que nosotros esperábamos. Venía sucediendo que muchas propiedades se habían retirado de la venta en 2023 para atrás, esta seguidilla de las dos leyes que tuvimos, la 27.551 y la 27.737. En ese momento muchos propietarios, acá como en todo el país, porque tenemos conocimiento también de lo que pasó en otras provincias, retiraron sus inmuebles a la venta, retiraron del alquiler para la venta porque las condiciones no eran las óptimas. El Estado estaba muy metido. Ni las óptimas ni las malas, porque ya eran peores que malas, así que en este momento digamos que partimos de un 2025 donde el mercado está, si no regularizado, porque todavía debe haber contratos vigentes de los anteriores, tenemos una oferta y una demanda más o menos tranquila, digamos, para este año. ¿Cómo se ve? Sí, yo siempre comento que llegamos a tener estas famosas listas de espera que se hablaban entre los corredores inmobiliarios, que era muy triste, de inquilinos, que en realidad las leyes estas trataron de proteger al inquilino, pero en realidad le hicieron mucho daño. El inquilino tenía que anotarse en una lista de espera para que sea lo que sea que hubiera, se lo ofrecieran porque lo iba a alquilar, porque no tenía otra opción. No había inmuebles, los inmuebles se retiraron del mercado. Los precios se elevaron justamente por ley de oferta y demanda. Mientras más escaso el bien, mayor es el precio. Aparte tenías que cubrirte porque tenías contratos de 3 años donde no podías indexar por todo un año con inflaciones por las nubes. Entonces los precios subieron de un comienzo. Y eso fue la verdad muy triste. Hoy, 2025, pero ya esto viene desde el 2024, lo que está sucediendo es que está normalizada la oferta y la demanda. Si bien siempre hay un déficit en la Argentina, en San Juan también sucede, hay un déficit habitacional, que ya pero eso no lo pueden resolver los privados, desgraciadamente. Yo no me canso de repetirlo. Los privados tendrán una parte de esa solución para un segmento, para un sector, a partir de que como reserva de valor o construyeron o compraron propiedades para destinarla a una renta a futuro. Particularmente nosotros tenemos, por la estadística acá en Buenos Aires, el 65% de los propietarios son mayores de 65 años. Claro. O sea, que quiere decir que eso ha tenido un concepto desde la historia de que invertir en ladrillo era para futuro. Entonces, bueno, esto es una realidad incontrastable. El Estado, como paraguas de la sociedad, tendrá que ver con qué otros mecanismos aporta para resolver un problema que no es cuestión de quienes se esforzaron, trabajaron sábado y domingo, horas extras, sacrificaron sus vacaciones, su familia, su vida para hacer una casita más en el fondo del lote para tener un ingreso a futuro. Entonces, bueno, la situación del déficit habitacional la conocemos, pero no la podemos resolver, ni los privados la van a poder resolver per se, salvo que existan
planes específicos para esa cuestión, ¿no es cierto? El déficit lastimosamente está y no está en nuestra mano, ¿no? Eso. Sí, totalmente. Nosotros como corredores inmobiliarios somos lectores de lo que pasa en realidad, y el privado es un inversor, pero el déficit tiene que correr por cuenta del Estado con ciertos incentivos, con planes específicos, y más en un país que es tan grande y tiene tanto terreno. Y tanta diversidad de situaciones. Yo cada día que voy haciendo este programa, que ya llevo casi 114, 115 programas, y voy entrevistando colegas de diferentes lugares, hay atipicidades por cada paso que recorres te encontrás con una diferencia. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta eso. Vos fíjate, por ejemplo, que hace muchísimos años, más de 30, la Universidad del Litoral, creo que es la de Posadas, desarrolló una vivienda de buena calidad de madera, pero resulta que el Banco Central nunca la habilitó para que se pudiera hipotecar. Ahora resulta que las de steel frame que hacen en los country, sí. Fíjate qué contradicción. Estamos aprovechando recursos naturales, dando trabajo a nuestra gente. Hoy día hay material ignífugo de primerísima calidad que sea de madera, no cambia nada. Y sin embargo, un producto que es de la zona no se puede usar, como si yo te dijera que en Córdoba se hicieran casas de piedra bola. Claro. ¿Por qué no la vas a hipotecar? O una casa de adobe en La Quiaca, qué sé yo. Entonces hay cosas que tenemos contradicciones muy grandes, como que la disposición del Banco Central considera así como pasó, y vos mencionaste la ley de alquileres, de gente que la hizo, que evidentemente nunca jamás alquiló, porque las normas que quisieron imponer a la sociedad no estaban acorde con lo que decía la sociedad, obviamente, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es parte de la temática de nuestro país. Sí, sí, tal cual. Como vos hablabas para seguir discutiendo, ¿no? Pero bueno. Como hablabas de la diversidad de cada lugar, en nuestra provincia, específicamente en San Juan, este tema de ser una zona sísmica hace que muchísimas de las viviendas que se construyen, o sea, todas las viviendas que se construyen, tienen que tener una calidad de construcción muy específica, que sean antisísmicas. Así que eso también afecta. Genera un mayor costo para la producción de esa vivienda, que también habría que tenerlo en cuenta y habrá que considerar en un plan de hipoteca que, si cumple con eso, tiene que tener una facilidad mayor para la financiación, porque es un lugar donde la intención, como decía Sarmiento, poblar es hacer patria. Y bueno, si queremos poblar, necesitamos que darle las condiciones de que tenga una vivienda que no se le vaya a caer. O sea que es un temón. Lo nuestro, la verdad, que tiene temones por todos lados, la verdad. Es muy apasionante. Desde el punto de vista de ventas, ¿cómo la ves para este 2025? Porque hay de todo. No, que está la burbuja, que todo va a explotar, que está todo aumentando, que ahora con los créditos. ¿Cómo se ve en San Juan, que es más tranquilo, que duerme en la siesta? Mira, cada día se duerme menos la siesta. La realidad es que este mundo globalizado nos ha llevado, el otro día charlábamos con gente de mi edad, incluso más grande, que cada día dormimos menos la siesta, ya se trabaja de corrido. Y con respecto a las ventas, hemos tenido un 2024 que nos permite augurar un 2025 muy bueno. No sé si es una burbuja, porque lamentablemente no tenemos la bola de cristal para saber qué va a pasar más adelante. Argentina es un país muy cambiante realmente, pero hemos tenido, te podría decir, el segundo semestre del año pasado, muy buenas perspectivas. Se desató un poco todo este tema de los créditos hipotecarios, los blanqueos, justamente las facilidades con la ley de alquileres, donde alguna persona puede también decir, bueno, ahora sí adquiero un inmueble para alquilarlo, o pongo mi inmueble otra vez en alquiler y dejo de venderlo, lo cual afecta también al mercado de ventas, porque lo que sucedió es que tantos inmuebles se volcaron a la venta que también afectó ese sobrestock de propiedades que habían a los valores de venta. Hoy día creemos que vamos a tener un 2025
bastante bueno en ese sentido, hay muchas consultas, también hay mucha venta y sobre todo hay expectativa, y la expectativa generada económicamente lleva a que la gente se anime un poco más a la venta. Lo que sucedió también es que algunos factores que hacen que esto sea así, que esto sea tan positivo, fue, por ejemplo, los temas de que se terminó este tema de bicicleta económica, de que vos tenías tu dinero y lo ponías en el banco y el banco te daba rendimientos extraordinarios o grandes. Entonces por ahí era más conveniente tener el dinero resguardado en el banco, como elemento de resguardo, hablemos por el momento, no como inversión. Resguardo de valor. Exacto, entonces por ahí era, inclusive lo tenías a mano, cualquier persona podía poner la plata en Mercado Pago y le dejaba un rendimiento igual que quizás que un alquiler, a esos montos, bien o más. Entonces, bueno, eso se terminó, la verdad que los bancos ya no tienen el negocio que tenían antes de dar esos rendimientos y no actuar como bancos, ahora sí o sí le tienen que dar a sus clientes algún beneficio para traerlos a su propio banco. Entonces esto hace que... beneficio, sino cumplir con la función específica que el banco, que es intermediar en la oferta de dinero. Tengo tanto de depósito, puedo colocar tantos créditos, si cumple las reglas es así, mi ganancia es esa diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa, y está ahí. Lo otro era prestarle a un cliente bobo que pagaba lo que le pidieran y era así. Ahora, por ejemplo, la gente ha hecho que, ¿cómo está la plaza? Los valores se han más o menos mantenido, ha habido aumentos de precio, ha habido alguna modificación de lo que veníamos lentamente manejando desde el 2024 con esto de los créditos y demás. Mira, lentamente se está viendo una suba en los precios de los inmuebles, lentamente, no está pasando lo mismo, leo mucho por ahí de Buenos Aires, no está pasando lo mismo que en Buenos Aires, que por ahí ya hay en ciertos sectores aumentos, por lo que he escuchado, entre un 10, un 15%, algunos sectores hasta un 20% he escuchado que ya tienen de aumento. Sí, pero eso a veces es propiedades de características que ya están arriba de los $3.000 por metro cuadrado, que son para un segmento de la... allá, y aparte, el otro de los temas que se ha mezclado acá es la cuestión de los edificios que se construyeron previendo un 30% de ganancia en dólares en 3 años y que ahora tienen que bajar sus pretensiones, como dice Tabacman, el presidente de la CEDU, que están vendiendo a pérdida. No están vendiendo a pérdida, muchachos. Están poniéndolo en el valor que es. O sea, hoy día una actividad económica va a tener, con un índice de inflación bajo, una rentabilidad proporcional a eso. Antes teníamos una inflación altísima y la rentabilidad tenía que superar esa inflación, si no, no era negocio. Qué sé yo, vos ves una acción de Microsoft, gran empresa, y por ahí no llega al 1% anual. Y que los muchachos que hacen edificios ganaran el 30 en dólares en 3 años, o sea, un día anual, es un disparate que en ningún lado lo valida. Entonces, bueno, eso va a ir acomodándose. Es lo que yo estimo, no creo que eso sea generalizado, no veo además que sea generalizado, pero a veces hay cosas que hay que demistificar, ¿no? Porque la prensa a veces toma algunas referencias que no siempre son las reales de nuestro sector, hay intereses detrás. Entonces, bueno, pero y allá se vende de pozo, están trabajando con nuevos barrios, se están encarando nuevos desarrollos. ¿Cómo está en ese aspecto? Mira, en ese aspecto te diría que hace un par de añitos atrás no se dejó de construir, pero la construcción ha disminuido bastante. Hay un par de emprendimientos importantes acá en San Juan, de un par de empresas que han seguido apostando el año pasado y este año. Se está viendo una reactivación en eso, pero todavía no es un boom de construcción, no se está construyendo mucho realmente, hace un tiempo, y nosotros venimos hablando de un aspecto en la provincia, que es el desembarco de la minería en la provincia. Hay digamos,
tenemos unas perspectivas importantes de que la minería el día de mañana no va a ser ahora, pero ya se está viendo movimiento de que el día de mañana vamos a necesitar una plaza inmobiliaria importante para poder recibir tanto en alquiler como en venta a la actividad minera, no solamente en la misma ciudad de San Juan, sino en las ciudades periféricas, que son las que están más cercanas a la montaña y donde está la actividad inmobiliaria. Hoy día, pasando en Neuquén, digamos, una cosa similar, con Añelo. Exacto. Hoy lo charlábamos hace un tiempo. Si hoy tuviéramos un boom minero, no tenemos la plaza para cubrir, ni siquiera hotelera, o sea, ni siquiera para alquiler temporario. Bien, o sea, que es algo que ya hay desarrolladores que ya están viendo de qué manera esto lo van a solucionar, de llevar adelante acciones para el futuro que nos permitan tener una plaza que cubra esa. ¿Y en qué localidades se da esa necesidad, por ejemplo, que vos estás planteando? Son las periferias, tenemos más o menos a 1 hora y media, 2 horas de distancia, algunas 3. Estamos hablando de Calingasta, Iglesia, esas zonas son Hachar, son las zonas que se están desarrollando en las cercanías de esos lugares, son donde se está desarrollando la minería. Ajá. Bueno, Esteban, me parece que recorrimos el panorama. Te agradezco muchísimo, muy atento por tu tiempo y bueno, vamos a estar en contacto para otras charlas de otros temas, así que cuando lo consideres pertinente a la disposición y a la recíproca, te voy a estar molestando si hay temas de interés para nuestros oyentes, que son los colegas de todo el resto del país. Te agradezco mucho. Te invito a despedirte. A tu disposición también, la verdad un placer. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Amigos, seguimos con otro intercambio inmobiliario federal. Ahora cerramos en San Juan y vamos a seguir en otra provincia. Hasta luego. La tasación locativa, o sea, la tasación de un valor de alquiler, no es solamente la aplicación de la regla de los 5 dedos oscilantes, o sea, el más o menos. No es el más o menos de revisar en los portales qué cosas hay cerca parecidas, con características similares, con los mismos amenities, los mismos servicios, la misma antigüedad, porque no solo hay que considerar el aspecto de la comparación solamente de cosas parecidas, como son propiedades que a nivel de la ciudad es más fácil, porque hablamos de departamentos que tienen un indicador de luminosidad, un indicador de ventilación, de sonoridad o de insonoridad. No es lo mismo tener un primer piso a la calle en una avenida que tener un cuarto piso en contrafrente, aunque sea en el mismo edificio. La molestia del ruido va a ser diferente, o si estás a 50 metros de una autopista, no es lo mismo que estar a una cuadra del ferrocarril. Y bueno, todo eso tiene incidencia. Mi concepto de la tasación locativa, que en algunos casos, por lo menos parcialmente, coincidimos con otros que se dedican a este rubro, pasa por analizar inicialmente cuál es el valor de la propiedad en sí misma, la tasación de la propiedad como si fuera a venderla. Hoy ya la estadística está diciendo que los valores de la renta del alquiler están para un departamento de 2 ambientes acá en Capital, muy bien ubicado, digamos, en el orden del 5% anual en dólares. Esto implicaría que si yo tengo para alquilar un departamento de esas características en un edificio
de unos 20, 30 años de antigüedad, con servicios normales y que tenga 80, 100 mil pesos de expensas, su valor aproximado sería $5.000 anualizados de renta, que si lo divido por 12 meses, debería tener aproximadamente el valor de unos $800, 700 y pico de dólares. Ahora, no, ese es el valor real del mercado. No estamos viendo departamentos, salvo cosas que ya son muy particulares. 2 ambientes de 45 metros en Santa Fe y Austria, por ejemplo, con cochera, con amenity, pileta, a estrenar, sí puede valer eso. Pero no es el mismo caso ni es generalizado en otros 2 ambientes de la ciudad, que más o menos podrán estar entre 400 y 500 mil pesos el valor de la propiedad, aparte de las expensas y los demás gastos. No obstante, en este cálculo que deberíamos de considerar cuando tomamos una propiedad en alquiler, tenemos que tener en cuenta que ese valor de tasación de la propiedad original que tenemos, el valor de venta, para que alguien tenga como base para saber cuál puede ser la renta que va a obtener de esa propiedad, más allá de lo que nuestra experiencia nos diga que tal cosa puede tener. Obviamente también hay una cuestión de ubicaciones. Yo puedo tener un departamento muy bueno en una zona donde hay pocos alquileres porque no tiene buena comunicación con los lugares más demandados en cuanto a alquileres. Y otra cosa es tener un departamento medio pelo, cercano a un lugar de concentración de demanda, como puede ser la facultad, que va a tener siempre una mejor renta que el otro, considerando la proporción, pero la ubicación hace que también tengo que tener en cuenta el factor ocupación, y yo sé que si los contratos los hago por 2 años, voy a tener un periodo que voy a tener que considerar para el plazo que se me termina un contrato, voy a tener que esperar hasta que concrete uno nuevo. Entonces, yo para hacer un cálculo más o menos razonable, yo ya tendría que pensar que esa renta anual que estoy considerando, en vez de dividirla por 12, la debo dividir por 11. Suponiendo que me puede quedar 2 meses vacíos entre que se desocupa un inquilino y lo ocupa otro. Entonces acá yo voy ya empezando a tener números que disminuyen ese valor de la renta original que está planteado, por decirlo de alguna manera, estadísticamente, no tanto, porque las propiedades, siempre repito, son muy diferentes unas de otras, y hacer una estadística y comparar no es lo mismo que los autos, por ejemplo, que sabemos que un auto modelo tal, marca tal, de tal año, y todos tienen un parámetro que después estará en función del estado, en un más menos muy chico. Pero acá yo tengo un tema principal, que es el factor de ocupación a partir de una ubicación, y esa ubicación está relacionado con que la ubicación de la propiedad para alquilar esté en una zona de demanda o de muy buena comunicación de transporte, por ejemplo, subtes colectivos que vayan a la zona donde está la demanda, por ejemplo, la parte que corresponde a facultades, se corresponde a zonas. Hoy día las oficinas tanto de demanda no tienen, muchas oficinas están desocupadas, tribunales ya no tienen tantas oficinas de concurrencia física de los abogados. O sea, tenemos una cantidad de componentes que lo que otrora tenía un valor hoy puede tener otro a raíz de este cambio en la movilidad, en
la cuestión de hacer home office algunos días de semana, que muchos empleados no tienen necesidad ni quieren viajar a hacer una actividad presencial en una oficina porque no lo necesitan, lo puede hacer desde su casa en hojota y remera. Entonces, la cuestión de los alquileres se torna una necesidad de valorar adecuadamente cuál es el costo de esa locación. Si bien yo puedo tener comparables, puedo tener parecidos en la zona y todo lo demás, también tengo que contener el momento, la época, la situación, si es época de vacaciones, si es de verano, si eso tiene algún grado de temporada. Por ejemplo, si hablamos de Vaca Muerta, tiene una necesidad de alquileres por ahí en una temporada mayor y en otra menos. Entonces, todas esas temporadas, estoy en Tierra del Fuego, estoy en Iguazú, las temporadas de alquileres son diferentes. Entonces, estamos hablando siempre de vivienda tradicional, contratos de 2 años. Entonces, estos factores debo de tenerlos y debo bajarlos a papel y lápiz. Primero, valor de la propiedad que estoy considerando su tasación locativa. ¿Cuánto es la renta promedio que se está obteniendo en términos generales, en forma estadística, que hoy está alrededor del 5%? Hace 2 años estábamos en el 2%. Pero hay que ver qué otros componentes, incluso de gastos, tengo que tener. Tengo que tener un componente de factor ocupación, donde si quiero hacer esa renta del 5% anualizada, que es el 5%, tengo que dividir por 11 meses, no por 12, porque siempre voy a tener un periodo que no va a estar alquilado mientras tengo la terminación de un contrato y el inicio de otro. Depende de la zona, depende de la ubicación. Vuelvo. De eso, además, yo tengo que considerar que si se trata de una propiedad en un consorcio, voy a tener una expensa extraordinaria que va a tener una periodicidad y que probablemente, yo para hacer un cálculo de renta razonable, tendría que decir que el valor de una expensa por año yo tengo que descontarla del valor del alquiler que voy a percibir, porque siempre en alguna ocasión las propiedades van a tener una reparación del ascensor, de las bombas de agua, de algún arreglo, una pintura, que siempre van a estar afectando al propietario. Por lo tanto, eso es deducible del valor del alquiler, que es a cargo del propietario, y lo tengo que considerar. También tengo que considerar que a veces tengo situaciones donde tengo que hacer un recambio de un termotanque. Bueno, ese recambio de un termotanque yo tengo que prorratearlo dentro de lo que voy a recibir como ingreso del alquiler. Así que yo diría, bueno, la tercera parte del valor de un termotanque lo tengo que deducir de esa renta que también estoy generando. Tengo que deducir de allí también lo que corresponde a los impuestos que se pagan por esa propiedad a nivel del propietario. Si bien la ley no cambió en cuanto a que el impuesto territorial o el impuesto inmobiliario es siempre del propietario, pero eso lo tiene que considerar también una merma, es algo que le está costando aunque tenga la propiedad vacía. Ese valor debemos de considerarlo también como un detraimiento del valor locativo que yo teóricamente establezco para llegar a un valor teórico. Este valor tiene todos estos componentes, además de que al facturar va a tener
un valor de ingresos brutos que hay que cargar sobre esa facturación, y además va a tener una posibilidad que lo afecte bienes personales, porque tal vez la propiedad que está alquilando es una segunda o tercera propiedad. ¿Por qué planteo todo esto? Porque la realidad, si yo hablo que voy a tener $5.000 al año, he traído todo esto, tal vez lo que originariamente yo pensaba que podía ser $800, pongámosle 800.000 pesos de renta para eso, termina siendo 600. ¿Por qué? Porque todos los meses yo voy a tener que distribuir esa carga, ese costo. Entonces, esta puntualización que yo estoy realizando debe ser una práctica teórica desde ya, pero después esta teoría la tenemos que llevar a los comparables y ahí ver, porque nosotros no sabemos la situación fiscal de ese otro propietario, no sabemos la situación de la propiedad, del departamento, de los inquilinos, de qué situación ha pasado, y entonces por diferentes razones, por ahí el comparable le bajó de precio porque quiere alquilar rápido simplemente. Entonces, estamos llegando a un momento que se estabilizan los alquileres. Entonces, esa estabilidad de los alquileres requiere que nosotros hagamos una evaluación del valor locativo, una tasación locativa, con mayor análisis de los números que corresponden a la propiedad que estamos analizando. Esto hace a que por lo menos podamos brindarle una información al propietario de que esa propiedad tiene teóricamente un valor que está. Que si no, mañana va a decir, no, pero el diario dice que la renta es tanto. Sí, pero hay que tener en cuenta todo esto. Y por una cuestión comercial, de comparables, de tiempo, de plazo, de otras cuestiones, ahí con el propietario debemos compartir cuál va a ser el valor a que efectivamente comercialicemos esa propiedad. O sea que tenemos un valor de venta, un valor locativo teórico y un valor de comercialización. Así que bueno, seguiremos charlando de estos temas en otro momento. Hasta luego. Software inmobiliario. Ubiquo, sistema de administración de alquileres. Intuitivo, ágil y accesible. Ubiquo, evolución permanente garantizada. Ubiquo, a la vanguardia como proveedor de tecnología para empresas inmobiliarias. Ubiquo, encuéntranos en nuestra web ubiquo.com.ar o al teléfono 011 44 95 64 42. Ubiquo, software inmobiliario. El mundo inmobiliario necesitaba un espacio donde capacitar profesionalmente a todas las personas que lo integran. Así nació CAPI, Capacitación Profesional Inmobiliaria. Cursos dictados por referentes y profesionales del sector. Capacitarte hoy es adaptarte. Contactanos 3512 19 47 54. Búscanos en redes como CAPI Argentina.
QR, más que una radio.